Shalom a todos, saludos cordiales, muchas bendiciones. En el video del día de hoy voy a estar trayendo un conocimiento específicamente para aquellas parejas, matrimonios que han sufrido la pérdida de hijos. Hay personas que eh, por diferentes razones sufren la pérdida de niños, o sea, la mujer no da a luz, aborta varias veces, o si el niño es pequeño, se le muere el niño pequeñito, recién nacido, y hay personas que le ha pasado esto varias veces, que se le han muerto varios niños, están atravesando situaciones. Hay un consejo que traen los sabios acá para ayudar en estos casos de la pérdida de niños. Estamos hablando de niños pequeños incluso, pues, aunque tenga 3 4 5 años, pero un niño que no llegó a la adultez, estamos hablando, desde recién nacido hasta ciertos estos pequeños años, si ha perdido a hijos, hay un consejo que traen los maestros espirituales sobre el nombre que se ha de poner a esos niños la próxima vez que la mujer quede embarazada, cambiar el nombre y tener cuidado con el nombre que se le va a poner a ese niño. Y aquí vienen algunas recomendaciones. Ojo, aquí hay que hacer una investigación primero. Y hago esta aclaración que lo que yo voy a compartir con ustedes es de manera general. Aquí hay que ver caso por caso qué es lo que sucede para poder determinar con veracidad según el caso de cada cual. Porque si se debe, por ejemplo, a una brujería que le han hecho a una persona para que aborte o para que su niño o niña fallezca, tanto recién nacido como pequeñito, entonces eso hay que verificarlo. Si es una brujería, si es algo que le han hecho. Pero bueno, descartando estas cosas en términos generales, vamos a explicar que los sabios recomiendan que cuando se tengan niños hay que ponerle nombre. Y aquí voy a leer directamente las palabras de los sabios cuando citan y dicen: cuando una persona sufrió la muerte de hijos, ha de llamar a los que le nazcan a continuación con nombres que estén asociados al nombre del santo, bendito sea. Por ejemplo, los nombres que terminan con la palabra él, porque él es un nombre de Dios. Cuando usted va a la Biblia en hebreo, el lenguaje original, no dice, en español la gente lee y cree que dice Dios, Dios, Dios. No, en hebreo no dice eso. Se usan diferentes nombres. Yud, He, Vav, He, El, Elohim, Adonai, El Shaddai. Hay muchos nombres. Entonces, el nombre por excelencia de Dios es Él. Y todo nombre que termina con esta palabra Él, está el nombre de Dios incluido ahí. Por eso es que en el judaísmo los judíos tenemos nombres que terminan con Él. Por ejemplo, Joel, Daniel, Gabriel, Mijael, Rafael. Este tipo de nombres los sabios aconsejan hay que ponerlo a los hijos. El otro tipo de nombres es los que terminan con las letras del nombre Yud Hei Vav Hei, que es la terminación Ya o Yahoo. Y sería en este caso Yirmiyahu, Yeshayahu, Netanyahu. Esas terminaciones está diciendo que el nombre de Dios Yud Hei Vav Hei está oculto ahí. Y son maneras de, los sabios especifican, proteger. El nombre Eliyahu, que en español le dicen Elías. El nombre real en hebreo es Eliyahu. Quiere decir Eli, mi Dios es Yahú, Yud Hei Vav Hei, lo que está diciendo. Entonces, estos nombres es bueno ponerlo a los hijos. Son claves. En el caso de las hembras hay que ponerle nombres de personajes bíblicos. El caso de Sara, el caso de Rivka, el caso de Ruth, etcétera. Son nombres bíblicos. Y vuelvo a decir, esto es un consejo, una segula, dicen los sabios, que esos son nombres que se deben poner. Y vuelvo a repetir los nombres que terminan con él: Joel, Rafael, Mijael, Gabriel, Israel, Shmuel, Yermiyá, Yeshaya, Eliyahu y otros que cumplan con estos requisitos. Y esto lo trae el libro Sihron, Yaakov, Yosef, Mareja y Eladim. Estos son consejos para aquellas personas que han tenido pérdida de hijos. Ojo, los próximos hijos hay que ponerle estos nombres. También es bueno también a veces esos nombres combinarlos. Y en el judaísmo también tenemos un segundo nombre. Muchas veces le ponemos dos nombres a la persona. Y es bueno en estos casos, el próximo hijo que nazca hay que ponerle el nombre
es bueno agregarle a veces el nombre Haim. Por ejemplo, yo me llamo Joel Haim. Haim significa vida. Entonces es bueno que el que ha sufrido pérdida de hijos ponga a su hijo uno de estos nombres que terminan con la terminación el, y si quiere un poco más de bendición, ponga el nombre Haim, que significa vida. Y es un nombre muy común, el nombre Jaim. Hay grandes sabios, grandes cabalistas, por ejemplo, Rabbi Yosef Jaim, Rabbi Jaim Vital, son nombres que están indicando, le están deseando esa bendición, esa vida, esa salud a ese niño. Entonces es bueno tener estos nombres a los niños y en el caso de las niñas los nombres que también he mencionado, Sara, Rivka, Ruth, por ejemplo, Hadassah también lo ponen mucho. Hay muchos nombres que se pueden, Rachel, son nombres que, pues, hay bendición ahí. Siempre es bueno asesorarse. Cuando uno va a tener hijos, uno va al rabino, le pregunta al rabino, y el rabino que ya te conoce, sabe quién eres, la comunidad, tu historia, tu situación, él va a poder saber aconsejarte. Y ese rabino, si tiene experiencia en esto, porque hay sabios que tienen conocimientos con los nombres, te pueden aconsejar el nombre que es bueno ponerle a un hijo o no. Por eso es bueno ir a ver a un rabino que sepa, que si sabe de cábala, mucho mejor, obviamente, para que él pueda aconsejarte según la energía que él está sintiendo en los padres o la historia de los padres, lo que ellos puedan contarle, él va a poder aconsejarle un buen nombre para ese niño o para esa niña. Esto es clave, es fundamental. El gran rabino Obadiah Yosef siempre enfatizaba esto cuando en Israel algunas personas que no tienen conocimiento, a veces le querían poner algún nombre extraño a los hijos. Rabbi Obadiah decía siempre, no, ponga nombres bíblicos. Eso no tiene que ver con religión ni con nada, esa es la tradición del pueblo de Israel. Así que hay una gran bendición. Hasta aquí con el vídeo de hoy. Todas las bendiciones. Recuerde que en estos casos yo estoy hablando en sentido general. Alguien que está experimentando la pérdida de hijo, que lo ha experimentado varias veces en la infancia, tiene que verificar a ver qué sucede para descartar que no sea una brujería o que no sea otra cosa, para poder cortar y eliminar eso y Besrat Hashem crear esa protección y esa bendición en el embarazo, en el nacimiento. Pero en términos generales, puede seguir este consejo que estoy llevando, que estoy convencido que va a ayudarle, porque ahí viene firmado, avalado por el consejo de los sabios. Gracias a todos por la atención, todas las bendiciones. Shalom a todos.